televidentes a su programa Viva Mejor. Hoy tenemos un programa especial porque es sobre algo muy actual que está, ya es como a nivel mundial, ¿no? Empezó como una cosa muy aislada y se fue haciendo cada vez más grande. Estoy hablando de el COVID-19 o el coronavirus, como se conoce popularmente, ¿no? Y para eso tenemos con nosotros a un médico internista que está muy empapado del tema y que lo invité especialmente para que nos hablara un poco sobre las generalidades de este virus, por qué se ha vuelto tan popular, por decirlo de alguna manera, y por qué tenemos que en República Dominicana tener cuidado especial si está tan lejos, ¿no? Y con nosotros entonces tenemos al doctor José Gabriel González. José Gabriel, bienvenido. Buenas. Muchísimas gracias por venir, de verdad que es un placer para nosotros tenerte en Viva Mejor. Y como le estaba diciendo a los amigos televidentes, hay mucha gente que se está preguntando muchas cosas sobre el coronavirus, ¿no? Gente que lo ve muy lejos y gente que lo ve muy cerca, ¿no? Hay como las dos vertientes, gente que está muy alarmada, gente que está muy tranquila. E incluso yo hablando con pacientes me han dicho, eso nunca va a llegar aquí, porque el calor lo mata, no sé qué, o sea, muchas cosas que, o otra gente que está diciendo que ya está aquí y no lo quieren decir, o sea, hay de todo, y eso como siempre, hay muchas cosas que son falsas, verdaderas, y es lo que quiero como que en el programa aclaremos un poco, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es lo real? Y cómo ha evolucionado esa enfermedad, ¿verdad? De los números también vamos a hablar, pero sabemos que los números pueden cambiar de un momento a otro, o sea, los países pueden aparecer de un momento a otro y lo que digamos hoy, pues quizás mañana ya sea otra cosa, ¿no? Pero vamos a hablar más o menos en general también de las estadísticas, un poco de cómo ha ido evolucionando esta enfermedad, ¿no? Entonces, primero quería que nos introdujeras. La primera pregunta que quiero hacerte es, la gente lo llama coronavirus, o sea, ¿es el primer coronavirus o es un nombre que se le da en general, verdad? Bueno, agradeciéndote tu invitación, es oportuno educar a la población. Como tú dices, siempre hay extremos en todo. Hay extremos de los descuidados, de los indiferentes y extremos de los alarmistas. Entonces uno tiene que tratar de buscar el punto medio. Y eso es de eso es lo que se trata y para eso es que estamos, para llevar a la gente al punto medio, teniendo que ese punto medio para este tipo de noticias, sí, hay que darle unos puntitos más, en el sentido de que sí, hay que tomarlo en serio, porque se trata de algo, de educación, que debemos estar preparados, llegue o no llegue, es como los terremotos. Yo tengo también mucho interés y alguna preparación en emergencia y desastre, y los terremotos pueden llegar o no llegar, pero la preparación es lo que hace la diferencia. Claro. Entonces, este otro tipo de desastre natural en el sentido de que es biológico, en este tipo, que no lo controla el hombre, a no ser que el biológico puede controlarlo el hombre cuando es terrorismo, en este caso no lo es, pero se puede convertir en un desastre. De hecho, en China sí lo tomaron como tal y tomaron lo que se llama medidas de contingencia de forma, creo, muy adecuada para la seriedad del caso. Entonces, sí, el tema del coronavirus, son unos 5 tipos de coronavirus que le topan al hombre, pero son más de 35 que lo comparten animales que no son transmisibles al hombre. El caso de este coronavirus, como de otros 2 más anteriores, que han sido serias amenazas como epidemia, el del 2002, llamado el MERS, el SARS fue el primero, y ese tuvo un contagio también de animal, de murciélago al hombre. Es decir, el animal lo tiene o lo ha tenido y no se transmitía al hombre, hasta que no ha habido un contacto muy importante, que no se ha conocido exactamente ahora cuál es. Hay un animal
yo no sé, el nombre en español no es muy fácil, es como el armadillo. Si tú no lo ves, parece como si fuera un juguete, que parece un tanquecito, Sí. con un pico que parece también como si fuera un oso hormiguero y una cola larga. Es como un ratón con coraza, algo así. Exactamente. Pero más alargado, es raro. Algo así. Entonces, dicen que pudo haber sido el que lo hospedaba primero, ese coronavirus, y luego parece que también murciélagos, serpientes, no queda muy claro, pero sí que se comían cosas que no son habituales en otra parte del mundo, las comían en China, y preparaban alimentos en malas condiciones, en condiciones no de mucho cuidado, bueno, y ya, hubo una mutación, y la mutación no es más que un cambio genético en el cual pasa de una especie a la otra, y entonces ya el virus llega a afectar a una especie diferente a la que afectaba anteriormente, de animal al ser humano, y ya después que le afecta al primer ser humano, los siguientes, ya se lo transmite a otro ser humano. El hospedado ya se convierte en un transmisor directo. O sea que sí podemos hablar que hay enfermedades que antes no se transmitían y que ahora se transmiten. Porque hay gente que no lo cree, hay gente que dice que eso no es posible. O sea, que eso siempre ha existido, lo habían descubierto, o que incluso que ha sido de creación reciente. Hay otras teorías por ahí. Pero sí puede haber casos en que un animal que no transmitía ahora transmita, ¿verdad? Claro que sí, se han oído el gripe aviar y muchas más. El mismo ébola fue de comiendo chimpancé, sí, y comerse un chimpancé, entonces el chimpancé se transmitían entre ellos, pero ya el que se lo come, lo asume el ser humano, ya puede crear la mutación y producirla así. No se puede ser escéptico en eso, existen. Entonces, dentro de 30 y tantos coronavirus, hay 5 que afectan. De hecho, hay algunos bastante sencillos que dan una gripe, bronquitis, bronquiolitis. Así está también el adenovirus, hasta el virus sincitial respiratorio, que le da mucho a los niños pequeñitos, y otros más difíciles virus, pero también hay que recordarse que hay bacterias que producen infecciones respiratorias. Claro. De hecho, donde afecta principalmente son enfermedades respiratorias. La gran diferencia entre este virus y la influenza, que es el más conocido, y mortal, de hecho, es mortal en el sentido que en Estados Unidos mueren de influenza, de esa gripe que la gente le da y que le piden que se vacunen, sobre todo a las personas de edad, cuando viene el frío. En Estados Unidos mueren 30,000 personas al año o más. Es decir, una mortalidad altísima, sí, pero también el contagio es altísimo. La gran diferencia con este es que ya ese virus se conoce cómo se comporta. Al conocerse cómo se comporta la influenza, ya es más fácil de predecir, de decir, bueno, lo que tengo que hacer es vacunar, tengo la vacuna, yo sé que muta año a año, pero me protege una gran porcentaje, y sobre todo a los vulnerables. Y yo sé que ya en verano no me va a afectar a nadie hasta la próxima temporada. Y el conocerlo, más o menos cómo se comporta, ya le da un plan de trabajo a los médicos. En claro, no hay un plan, porque es algo tan nuevo como que tenemos 2 meses. Y el primer caso de muerte fue el día 9 de enero, y de un solo caso. Entonces no se sabe nada y comienzan a investigar en poco tiempo, sobre la marcha van investigando. De hecho, ¿qué se investiga? Se investiga cómo se transmite, se parece al virus de la gripe, de que es por el estornudo, sobre todo. Entonces, si llega a la mucosa, a los ojos, a la boca, o de contacto. Vamos a hacer un momentito un corte. ¿Cómo no? Y entonces, porque esa parte quiero como recalcar especialmente cómo se transmite, o sea, cuáles son los síntomas y cómo se transmite, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora a un corte comercial y volvemos con esta entrevista del coronavirus con el doctor José Gabriel González. No se vayan, que continuamos con Viva Mejor para ustedes. Amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Continuamos con el coronavirus, ¿verdad? Esta enfermedad que está provocando una alarma mundial, ¿no? José Gabriel, aquí continuamos con los televidentes, nos estabas diciendo, ¿verdad?,
cómo se evolucionó, ¿verdad? El virus y qué era lo que los médicos veían para poderlo estudiar, ¿no? Entonces, Correcto, un poco, sí, la incertidumbre estaba primero en qué tiempo de incubación. Los virus, las enfermedades, llegan a uno contagiarse, pero inmediatamente no dan los síntomas. Es muy raro que en las primeras horas de los síntomas hay casos de bacterias y todo esto que pueden sus toxinas producir unos síntomas inmediatos, pero normalmente los virus toman un tiempo en multiplicarse en el cuerpo. Y esto puede ir entre días, semanas, y en este caso no se sabía. Al principio se pensaba que eran 15 días, de hecho la cuarentena la siguen haciendo 15 días de cuarentena, quiere decir que lo aíslan para ver si, aunque está sospechoso, puede estar sintomático y comenzar a dar síntomas después de los 15 días. Pero ha habido un caso, por ejemplo, de una persona de 70 años ya, que le comenzaron los síntomas a los 27 días, es decir, que ya casi un mes después. Entonces eso no es bueno, porque quiere decir que tiene un periodo de asintomático, pero portador, muy largo. Entonces, en ese tiempo contagia mucha gente, posiblemente, podría contagiar mucha gente, aunque realmente se contagia más cuando ya hay síntomas, porque como los síntomas se transmiten por el estornudo, la tos, por las gotitas que uno expulsa en la tos, en el estornudo, que se llaman gotitas de fluche, estas, ya sea por contacto o directamente que le caiga a uno en un contacto cercano, se transmite. ¿Y qué se ha descubierto con este virus comparado con los demás? Que es altamente contagioso. Es decir, que si otro virus necesita un estornudo muy intenso y una cercanía muy cercana, es decir, una proximidad, y un contacto con la mano más o menos de una carga viral muy grande. En este no, parece que con poca carga viral infecta, puede contagiar a una persona. Entonces, eso quiere decir que va a haber muchas personas con uno solo que lo transmite, porque es fácil, y así el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces hay un... Claro, a mí lo que realmente me llamó la atención es la tasa de crecimiento, ¿verdad? Que el 9 de enero había un caso, y después eran 30, y después me acuerdo que eran... Sí, subió de 9 a 30, después a 200, después a 1000 y tantos, después en 2000, en tiempos de 15 días, y ya se ha multiplicado en semanas el crecimiento. Y hay países como Italia, como Irán, que realmente con pocos casos hay mucha mortalidad. Exacto. Entonces, la tasa de mortalidad que se entendía inicialmente que iba a ser baja y es baja comparada con el mismo coronavirus de las otras veces, con el que se dio en el 2012 y en el 2012, la tasa de mortalidad del 2002, que era el SARS, que era un síndrome agudo de respiratorio, un síndrome agudo respiratorio mortal. Tenía una tasa de 9%. Del otro que se dio en el Medio Oriente, el MERS, el Medio Oriente, un síndrome agudo respiratorio, tenía una tasa mucho más alta, de 35%. Es decir, que de cada 100 se morían 35. Es una tasa altísima, 9%. Y esta estaba en 2, menos de 3 hasta el momento. Pero los datos de Italia y Irán tienen que con menos de 300 casos, ya tienen 11 muertes, 13 muertes, y asimismo también en otros países como Sur Corea, bueno, con 800 y tantos casos, Sí. que también en la tasa está en 11 muertos con 800. Entonces, no se sabe muy bien si es que los datos de la cantidad de contagiados no son fiables en comparado con la muerte. Eso puede ser, es decir, que tú no estás recogiendo la cantidad que está probado que lo tienen con la cantidad que mueren. Entonces, todo ese trabajo es una progresión que estamos hablando hoy, y ya mañana todo esto puede ir cambiando en pocos días. Claro, ahora, doctor, yo quería preguntar hay personas, porque vamos a hablar de los síntomas, ¿verdad? Hay personas que esto le puede causar como una gripe muy sencilla. Sí, de hecho, los cálculos que tienen hasta ahora es que el 80% pueden ser asintomáticos. Asintomáticos, es decir, que puede pasarle con una afección gripal, que no mucha importancia. Pero ¿qué pasa?
cómo no se sabe en la persona vulnerable cuándo le afecta. Lo lleva a dos etapas. La etapa de una neumonía grave, una neumonía que le da distrés respiratorio y de todo, y a la otra etapa, ese viene siendo un porcentaje como de un 14% del total de los casos. Y el otro porcentaje, el 5%, hace una falla multiorgánica que ya está al borde de la muerte y los otros se mueren, que es el 2%. Fíjate que cómo es la cuestión, pero no tenemos nada que hacer porque cuando no se sabe cuál va a ser eso, por eso el que está con síntomas leves no se sabe en qué tiempo y si va a llevarse aquello. Claro. Y no tenemos nada que darle hasta ahora. Hay unas teorías, hay unos medicamentos ahí que dicen que ya pueden funcionar, pero no hay nada. ¿Y por qué afecta tanto esto? Y tiene más peligro que la misma influenza. La influenza que recuerdan sobre todo los médicos que han estudiado epidemiología, es caso famoso que en el 1918 en España murieron 18 millones de personas porque eran los primeros casos de influenza. Que parecido aquí, primera vez que sale una mutación así, con menos tecnología de salud, de todo. Bueno, murieron muchas personas. ¿Pero por qué mueren? Porque la defensa del ser humano no está preparada para algo tan nuevo. Entonces la defensa se comporta de una manera agresiva, sobreactúa, vamos a decir. Okay. Es como que nuestra defensa interna, en vez de atacar un maleante, a un peligro con un palo, lo ataque con una bazuca o con un tanque. Entonces nuestra defensa... Además, en vez de ser dos policías, sea un comando entero. Entonces, para ponerlo más claro, como escuché a un colega médico, un ejemplo muy gráfico, si tú vas a arreglar algo que hay un peligro en una casa y tú te metes con un tractor y para llevarte todo, entonces acaba con todo en la casa. Puede que se muera los del peligro, pero acabaste con todo. Entonces, así pasa, acaba con el riñón, con los pulmones, con el cerebro, con todo, y entonces muere la persona. Porque se inflama todo el cuerpo, ese es el fallo orgánico múltiple, ¿no? Exactamente. Entonces, los síntomas son los típicos y conocidos de cualquier enfermedad respiratoria. Sí. No hay nada específico para él. Nada específico en el síntoma, no, que se destaque. El tema básicamente es clínico epidemiológico, porque hay un gran número que dice, bueno, viene este paciente tiene un contacto con alguien que pudo haber tenido un contacto. Entonces la historia clínica es clara. Eso es lo que realmente, más tos, gripe, un proceso gripal importante, con afección que te tira a la cama, con dolor de cabeza, dolor muscular, como un proceso gripal intenso. Pero comienza entonces, puede agravarse hacia los síntomas respiratorios con dificultad respiratoria, que pueden necesitar inclusive ingreso. Bueno, entonces el tema que nos compete es el siguiente: ¿qué hacer? ¿Qué hacer exactamente, ante un peligro así? Sí, sobre todo porque la gente es muy confiada, ¿verdad? Nunca van a pensar que son ellos los que tienen el coronavirus. Otra pregunta que quería hacer antes de qué hacer es, ¿tú crees que el coronavirus pueda llegar a la República Dominicana? Mira, la respuesta es que no es si va a llegar, como dicen en Estados Unidos, sino cuándo. Okay. La pregunta no es seguro que va a llegar, que cuándo no se sabe. Se está acercando más la posibilidad. Sí, porque hay Estados Unidos, México y Brasil. Brasil. Bueno, todo país que viaja acá, nosotros somos un país turista, y ese es el gran problema, que ha tenido ya un contagio, hay posibilidad de que un turista de eso ya estaba contagiado antes de venir, y de esos países. Entonces, mira, mi preocupación como médico es grande, porque eso lo estamos preparados todo para desastres de ese tipo, desastres biológicos, desastres de la naturaleza, de huracanes y terremotos. Pero el problema es cuando esto sucede, lo que ya sucedió en la semana pasada, de cómo va a afectar la economía, el stock market. Bajar en Estados Unidos 2.000 puntos la bolsa de valores nos va a afectar de alguna manera a nosotros. Y si el turismo se afecta, nosotros somos muy sensibles
económicamente al turismo, vivimos mucho del turismo. Entonces, ¿qué decirle? Decirle a la gente que por la economía, su propia economía, a los gobernantes, a la gente de salud pública, por la economía del país, por la economía, aparte de la vida, naturalmente, pero acompañado con lo de la vida, hay que tomar medidas, no medidas que es preferible pasarse un poquito y no quedarse corto. Exactamente. Entonces, ¿y cómo comienza? ¿Cómo lo están haciendo los países que están teniendo éxito en contenerlo? Estados Unidos, ¿por qué hay 14 casos dentro de Estados Unidos que se han encontrado como contacto y 43 que han viajado? Y se ha contenido hasta hace poco. Posiblemente en pocos días brote otra vez como un popcorn, como dicen, y crezca más rápido en Estados Unidos, pero ellos tienen un plan de contingencia que se le llama de qué hacer si no sabemos qué hacer. Entonces va a ser muy tarde y ya no va a haber control. Y entonces nosotros creo que hemos tenido cierto éxito con el dengue y eso, hemos tomado ciertas medidas, pero en este caso vamos a poner el que está viendo este programa que no es médico ni nada. Dicen que deben de ponerse los bozales. Ajá. Y que deben de no dar, nosotros que somos dominicanos, yo soy uno de ellos, que le encanta besar y acercarnos, esas cosas, tratar de limitarlo un poquito y sobre todo no ponerse la mano en la cara. Hay un experto que insistió mucho en eso. No, es muy fácil uno arreglarse, toparse la cara. Es facilísimo. Y entonces uno pone una mano en un pasamano por donde alguien estornudó y se pone la mano en la cara, es más fácil, es muy fácil. Entonces es muy difícil controlar ese hábito de tocarse la cara y los ojos. Con esas dos medidas, y no en grupos de mucha gente, evitarlo, eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Y lo de lavarse las manos. Naturalmente, porque exactamente el hecho de ponerse la mano en la cara, que puede estar sucia, si tú te lavas más frecuentemente, posiblemente te contagiaste y si te lavas frecuentemente barres ese contagio. Las manos son la transmisión más grande y no solamente para esto, puede servir para todas las enfermedades, una cantidad de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Claro, por eso es que dicen que, o sea, yo oí en estos días que si la gente realmente toma estas medidas que se están tomando para el coronavirus, se van a erradicar muchas enfermedades, no solamente el coronavirus, porque la mayoría de las enfermedades tipo SARS o tipo MERS se contagian de la misma manera. Y la misma influenza. La misma influenza, que es un virus respiratorio y es esa la forma de contagio. Y todas dan neumonía, todas tienen... Entonces, una persona que esté fuerte, ¿verdad? Que esté normal, puede verse afectada por el coronavirus hasta morir. Bueno, los más vulnerables, por eso mismo, son los pacientes de edad avanzada, 65, 70, 75 años, son más vulnerables, porque ya su sistema de defensa está más apagado, vamos a decir, y responden menos rápido. Buena suerte que hasta ahora los niños no se han visto casos con niños, y es algo que se explica a uno, ojalá que siga así. Incluso hubo un caso de un neonato, o sea, que nació con el coronavirus y no murió, él pasó su... Ya. Entonces, o sea, eso es buena cosa, pero la persona con una mejor defensa, claro, que una persona con diabetes, una persona con otras enfermedades crónicas, tiene más posibilidades de que le vaya mal. Sin embargo, o sea, que la gente no debe confiarse, porque hay personas sanas que por evolución, por susceptibilidad personales, pueden verse muy, muy afectados, incluso con peligro de muerte. Exacto. O sea, que es una cuestión de concientizar y de que la gente vaya tomando previsiones desde ahora, me parece a mí. Sí, y esas son las previsiones personales y de la sociedad. Que yo creo que los medios de comunicación ayudan mucho, pueden deformar, hay que tener cuidado, como le dije, con los alarmistas. Exacto. Y con los insensibles o indiferentes. Eso, no ver eso en las redes. Y esas noticias, a veces, buscar fuentes que sean de valor científicos, de medios que sean creíbles, porque hay gente que para darse a conocer hacen alarmas de cosas que no son o dan información que no son, como que no va a llegar aquí por tal razón, porque somos tropicales, no ha pasado nada en los países con calor, claro, como pasa con la influenza, en el frío se transmite cualquier enfermedad respiratoria más en el frío que en el calor, claro. Pero
Pero también aquí tenemos influenza, también tenemos Claro, SARS, tenemos tenemos influenza. muchas- Aún con un supuesto invierno que tenemos nosotros de 21 grados, eso no es suficiente. Claro que sí. Bueno, y tampoco es suficiente el tiempo porque que se nos acabó Así y pasa. quedamos muy cortos. Pero bueno, como lamentablemente esta enfermedad seguirá avanzando, yo espero que se controle o y de una vacuna, pero que si su eficacia se comprueba, poder ser empezada a utilizar en junio. O sea que nos No, queda- junio de este año no. Sí. No, esa es una información que no es correcta. Normalmente tarda 3 fases y puede lo más rápido, de una forma reduciéndolo a la mitad, año y medio. Wow. Un año, año y medio. para Claro, salir una porque vacuna. leí que estaban tratándola de sacar para ver si en junio ya empezaban a probar en Probar la fase sí, 4. sí, probar sí. Ajá. Entonces, bueno, esperamos que resulte para que podamos un poquito controlar y conocer el coronavirus, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Y no solo para este, sino para otros temas. ¿Ok? ¿Cómo no? Y ustedes, amigos televidentes, no se retiren, que todavía falta más y mucho más de su programa Viva Mejor.